Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un enorme privilegio para mí poder entrar hoy a su hogar a través de los medios de comunicación. Quiero agradecer y bendecir la vida de mi apóstol Sergio Enríquez, de hermana Leti, que me han brindado este privilegio de poder compartir hoy en este día de Santa Cena, que es un día muy especial y que sin duda alguna traerá bendiciones a nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando de la Santa Cena y participando de la misma. Y antes de empezar en esto, quisiera pedirle que me pueda acompañar a orar, allá usted desde su hogar, yo acá, y que juntos nos pongamos en comunión para que Dios hable a nuestros corazones y haga su obra tal y como Él lo desea en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, por este día, por este privilegio hermoso que me concedes. Hoy te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están a través de los medios de comunicación escuchando, que lleves una palabra de bendición hasta sus vidas, Señor, que sean impactados, Señor, por el poder de tu palabra, y que sean transformados y llevados de gloria en gloria, Señor, para que podamos prepararnos para verte cara a cara. Bendigo, Señor, la vida de mi apóstol Sergio Enríquez, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, sus nietos, Señor, a sus hijos espirituales, también bendícelos, Señor, y te suplicamos, Señor, que tú llenes este lugar, llenes con tu presencia cada hogar, Padre Santo, y que te manifiestes en medio de nosotros en este día especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, acá con nervios, creo que todos los que hemos tenido este privilegio lo experimentamos, pero confiando en que Dios habla a nuestros corazones, porque Él habla en tiempo y fuera de tiempo y puede usar cualquier instrumento para bendecir nuestras vidas. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de lo que es la Santa Cena. Y quiero para ello iniciar con un versículo que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Puede verlo usted en su Biblia. Y quiero que me acompañe a leer y acercarle la lupa a lo que acá está escrito. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese versículo básicamente nos está hablando de la experiencia del apóstol Pablo y cómo él enseñaba acerca de la Santa Cena. Nosotros como iglesia, como ministerios Ebenecer, nos tomamos siempre el tiempo para poder aprender de lo que es la Santa Cena. Y tengo memoria de muchos años en que la palabra ha venido abundantemente a enriquecer nuestras vidas para prepararnos y poder tomar la cena del Señor, que lo podamos hacer en comunión con la bendición y con el propósito que Dios tiene para nosotros de bendecirnos. Ahora bien, quiero tomar este versículo como base y extraer una palabra que me llamó la atención. Dice que el apóstol Pablo decía que él estaba enseñando lo que había recibido. Mire, esa palabra enseñando es en donde yo quiero empezar a poner las bases para poder compartir con ustedes en esta mañana. ¿Y por qué? Porque me llamó mucho la atención lo que le comentaba antes. Llevamos mucho tiempo recibiendo enseñanzas acerca de la Santa Cena. Pero el apóstol Pablo decía que él también enseñaba acerca de eso. Era tan importante que quedó escrito en la palabra de Dios que había una enseñanza acerca de la Santa Cena. Entonces vino a mi corazón la pregunta: ¿y por qué se enseñaba? ¿Y qué era lo que se enseñaba? Y si había algo específicamente en donde la palabra de Dios nos dijera cómo teníamos que tomar la Santa Cena. Entonces, basado en ello, hoy quiero decirle que hay una enseñanza para que aprendamos a comer el cordero. Y ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy y que vamos a desglosar juntos, usted ahí en su casa, en donde está siendo bendecido y ya preparó los elementos. Y vamos a estar teniendo esa comunión de esta manera para poder aprender a comer el cordero. Había una preparación. Y yo quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 12. Y vamos a tomar algunos versículos, algunos extractos de acá. Éxodo 12, 3 al 4
y voy a tomar también el versículo 11. En todo este capítulo se nos narra cómo el pueblo se tenía que preparar para tomar la Pascua. Había una instrucción de parte de Dios de cómo se debía de preparar. ¿Preparar para qué? ¿Para qué se estaban preparando específicamente? Había una promesa de parte de Dios. Esa promesa maravillosa de que el pueblo que había estado en esclavitud por siglos iba a recibir la liberación. Pero para ello, para esa liberación que venía sobre el pueblo, para cada uno de esos miembros del pueblo de Dios, había un requisito y se tenían que preparar. Tenían que preparar la cena de la Pascua. Y esa Pascua era ese momento en donde compartían los alimentos, en donde se daban instrucciones específicas de que iban a comer el cordero. Y todas las instrucciones de cómo lo debían de preparar, cómo debían de cocinarlo, que lo iban a cocinar en agua, cómo se iban a comer el cordero, o sea, las piezas que se lo tenían que comer. Pero hay algunos puntos acá a los que yo quiero llegar con usted y poder estudiarlos, que son los que han bendecido mi vida durante este tiempo que he tenido la oportunidad de estudiarlos. Y vamos a leer, dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, mire esto, que no baste para comer el cordero, o sea, que era mucho para que se lo comieran solos, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo, uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, iban a prepararse, como familia iban a decir, bueno, vamos a comer un cordero, está grandecito, no nos alcanza, yo voy a invitar a mi vecino para que coma conmigo, porque si no, no nos alcanza. Pero tenían que unirse. La Santa Cena nos llama a la unidad, hermanos. La Santa Cena nos llama a estar en familia y en unidad. Y mire, antes de seguir leyendo, quiero hacer una breve pausa, un paréntesis de lo que estoy hablando, pero nuestro apóstol nos ha enseñado que las proclamas proféticas tienen un significado de mucha bendición para nuestra vida, pero a la vez cada una de las proclamas está relacionada con una letra del alefato hebreo. Y cuando terminamos el alefato, es decir, el año pasado, que ya venía uno nuevo, que se había acabado el alefato, que era el rema que Dios había puesto en el corazón de nuestro apóstol, inició nuevamente ese alefato y era nuevamente la letra Alef, la primera del alefato hebreo. Es decir, que este 2020 estamos en la segunda letra, la Bet. Y la Bet significa casa. Y es maravilloso, hermanos, ¿saben por qué? Porque se cumple esa promesa bendita que tenemos de parte de Dios. Porque hoy hemos tenido oportunidad de estar en nuestra casa y ser bendecidos. Y mire, tomando Santa Cena en casa. ¿Cuándo habíamos hecho eso? Y preparándonos, arreglando usted su mesa, pone las uvas, pone el vino, el pan, el shofar, la Biblia y prepara todo. ¿Para qué? Para que a su casa llegue la bendición de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestras vidas. Bueno, continúa acá, dice, en el versículo 11, y de esta manera lo comeréis. Compañero, hermano, mire lindo. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Mire, hermano, yo no sé cómo come usted en su casa, aunque sé que ahorita está bien arregladito, con corbata, se bañó, se peinó, se echó perfume y está siendo bendecido en la Santa Cena. Pero mire, acá decía algo, que había que prepararse y son los puntos que yo quiero conversar con usted hoy. Habían instrucciones específicas de cómo preparar el cordero, de cómo se tenía que comer, pero habían instrucciones de cómo las personas debían de prepararse, cómo nosotros debemos de prepararnos. Y eso era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Les he enseñado, dice, lo mismo que recibí, lo mismo que aprendí es lo que les estoy enseñando. Entonces acá dice cómo tenemos que hacer eso. Y los puntos a los que vamos a entrar durante este tiempo que tenemos para compartir es, lo primero, se tenía que hacer en familias. Había que escoger una casa.
También dice Éxodo 12:46 que había que escoger la casa en donde se iba a celebrar la Pascua, figura de la Santa Cena para nosotros. Luego dice que había que tener ceñidos los lomos, las sandalias en los pies, el cayado en la mano y comer apresuradamente. ¿Cómo le enseñaron a comer a usted cuando era niño? Coma rápido. O le decían, mire, si come muy rápido, se va a empachar. O le decían algo ahí, pero hay tiempos para comer. Pero acá Dios nos dice, hay que hacerlo apresuradamente. Aquí nos está hablando del pueblo de Israel y lo que estaba sucediendo era que Israel se estaba preparando para el tiempo de la libertad, vísperas de la libertad. Era lo que Dios estaba anunciando. Y les estaba diciendo, hey, miren, este es un hecho maravilloso. Es la Pascua. Sirve para ser libres. Han sido esclavos en Egipto. Hoy los voy a hacer libres, decía el Señor. Y van a tomar la Santa Cena porque va a ser una señal sobre su vida. Van a tomar el cordero, lo van a comer, pero ustedes se tienen que preparar. Primero preparen su casa. Cíñanse los lomos. Pónganse las sandalias. ¿Por qué? Porque iban a salir de Egipto, tenían que caminar hacia el destino que Dios les marcara, cayado en la mano para apoyarse, y lo hacen apresuradamente, se lo comen apresuradamente. Ahora, meditando en eso, sabiendo que nuestro hermoso, precioso, amado Señor Jesús es extraordinario y nos enseña la palabra y a cumplirla, me puse a pensar, bueno, y el Señor Jesús hizo todo esto. Él cumplió con estas instrucciones para poder prepararse y si lo cumplió, ¿cómo lo hizo y qué nos está enseñando? Y es eso precisamente a donde quiero llegar en este momento. Mire, ya vimos lo que hizo Israel, se preparó su casa y se preparó con todo lo que tenía que llevar, las instrucciones que le dio el Señor. Ok, pero entonces Jesús nos enseña a prepararnos para comer el cordero. Sí, hermano, en la palabra está. Y quiero que me acompañe usted. Vamos a entrar a los evangelios para poder ver lo que hizo el Señor Jesús, porque Él participó de la Pascua. Pero en la Pascua Él estaba cambiando un tiempo. Estaba cambiando el tiempo de la ley por el tiempo de la gracia, con su sacrificio, con lo que Él hizo. Entonces Él nos enseña realmente lo que esto significa y lo que debemos de hacer. Entonces vamos a iniciar viendo cómo Jesús prepara una casa para comer en familia. Si usted quiere que el Señor Jesús llegue a su casa y coma con usted el día de hoy, acompáñeme. Lucas 22, del 8 al 11. Y dígale desde allá, Señor, mi casa está abierta para que tú vengas. Te invito, entra a mi casa, bendíceme, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a los que viven acá, guárdanos, protégenos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere entrar a nuestra casa. Y mire, lo dice acá Lucas. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Recuerde, Pascua, figura, ejemplo de la Santa Cena. Dice, vayan a prepararla. Agarró a dos de sus cercanos, Pedro y Juan, y les dijo, les toca ir a preparar a ustedes. Entonces ellos vienen y le preguntan, ¿en dónde deseas que la preparemos? Aleluya. O sea, mire, ¿cuántos quieren cumplir los deseos de Dios? Yo soy el primero en levantar la mano. Yo quiero cumplir los deseos de Dios y espero que usted también. Entonces, usted que ya preparó su casa, mire qué requisitos previos tenemos para que el Señor Jesús vaya y preparemos la cena con Él. Dice, y Él le respondió, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Ese es el maravilloso, hermano. Después en el versículo 11 dice, y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Hermoso este verso, hermanos, miren, hermosísimo. Yo le quiero profundizar en lo que dice el versículo 10, un poquito, hacer
una pequeña pausa y que platiquemos juntos. Dice, los discípulos le dijeron, ¿en dónde quieres que te preparemos la Santa Cena? Y dígale usted al Señor, Señor, ¿en dónde quieres que la prepare? ¿Cómo quieres que la prepare? O sea, no es un evento cualquiera, hermanos. O sea, había una delegación específica del Señor Jesús hacia sus discípulos, los apóstoles Pedro y Juan, y les decía, vayan a prepararla. Y ellos le dicen, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la preparemos? Y viene la instrucción y el mensaje para nuestra vida. Vayan con el hombre que lleva un cántaro de agua. Hermano, significado maravilloso. El agua, figura de la palabra de Dios. Dios va a llegar a tomar la Santa Cena con nosotros, se va a hacer presentes, porque ese es uno de los milagros que estamos experimentando en este tiempo en nuestros hogares. Se va a hacer presente con los que llevan el cántaro de agua. Mire, ellos tenían que ir a traer agua, no es como nosotros que abrimos el chorro en la mayoría de lugares, ¿verdad? Si no hay escasez, pero aún si hay escasez, llega por ratitos, en la madrugada, en la noche, etcétera. Pero llega y se abre una llave para que el agua caiga. Acá no, acá había que prepararse para poder recibir esa agua. Tenían que caminar kilómetros en ocasiones, ir a pozos, etcétera, en donde podían tomar el agua para poder beber, para poder limpiarse, porque tenían por costumbre también limpiarse. Entonces él dice, vayan con el que esté yendo a traer el agua. Y a nosotros nos toca en este tiempo, hermanos, ir y prepararnos para ir a traer el agua de la palabra. Escuchar la voz de los ministros que Dios ha dejado para bendecir nuestras vidas. Y a través de eso, llenar nuestro cántaro para que esté lleno de agua. Y cuando vamos llenos de agua y nos preparamos, el Señor Jesús mira como una señal para decir, a esa casa voy a ir. Y sabe, Dios está en su casa hoy. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo la palabra y no lo hace hoy. Se ha preparado y la ha recibido. Tal vez has escuchado todos los mensajes de la semana, de los retiros, cada uno los de verano, de invierno, y se ha llenado para recibir la visitación del Señor Jesús en su casa. Y somos señalados para preparar un lugar para Él. Eso es el cántaro acá. Tiene muchas más aplicaciones, pero si no, no me dará el tiempo de poder hablar. Pero mire, y dice, para la cual la puedas comer con tus discípulos. Ahora, voy a parar un poquito acá, pero ¿cómo preparamos la casa? ¿Cómo va a escoger la casa del Señor cuando tenemos cántaro? ¿Quiénes tenían cántaro? En la Biblia vemos muchos ejemplos. Los cántaros, las vasijas que se preparaban para recibir el agua. Pero en Génesis capítulo 24 hay un ejemplo maravilloso que es para usted también, hermano. Recíbalo en su corazón. Una mujer, había un hombre que recibió la delegación específica de ir a buscar esposa para su hijo, para Isaac. Y de ahí iban a desprenderse muchas bendiciones. Pero cuando ese siervo, Eliezer, había sido enviado para poder encontrar a quien iba a ser esposa de este varón de Dios, pone una señal y dice, la que lleve un cántaro de agua, la que me dé de beber. Y esa mujer, mira, impresionante, va con el agua, él la mira, cuando lo mira le da agua, y no solo le da a él, le da a los camellos también. Y usted puede leer esa historia, Génesis 24:14, tiene muchos ejemplos que podemos aplicar a nuestra vida, pero lo impresionante acá para mí es que era Rebeca la que se iba a casar. ¿Quién tiene cántaro? La iglesia que se va a casar. La iglesia que va a ser arrebatada, que no se va a quedar en la tierra, sino que va a ser levantada, porque Dios dio una promesa para nosotros y esa es la preparación que estamos llevando a través de la Santa Cena, preparándonos para esas bodas maravillosas con el Cordero y ser arrebatados, como lo dice su palabra, y encontrarnos con Él en las nubes. También podemos ver que en Juan 4:28, una mujer llena de pecados, había tenido muchos matrimonios anteriores, y en ese momento viene y dice, se encuentra con el Señor Jesús, ya su cántaro de agua y le ofrece agua. Y el Señor Jesús le empieza a describir su vida y a decirle
quién es, lo que ha vivido, lo que ha pasado y cuál es su condición actual. Esa mujer es impactada por la palabra de Dios, por eso que solo Dios puede hacer en nosotros, y dice, me encontré con alguien maravilloso, y se va a anunciarlo desesperadamente. ¿Con quién va a ir el Señor Jesús? ¿A qué casas va a ir el Señor Jesús? Con aquellos que anuncian su palabra, con aquellos que entienden y que reciben la revelación de que se encontraron con el Hijo de Dios, con el Salvador, con aquel que puede limpiar y perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Y cuando alguien tiene eso, cuando alguien que lleva el cántaro reconoce eso a través de la revelación que viene de parte del Espíritu Santo, la vida es transformada. Y esos cántaros son los que anda buscando el Señor Jesús para visitarnos en nuestra casa y tomar la Santa Cena. Decía también el libro de Éxodo que había que hacerlo en familias, en casa, ¿se recuerda? Mire, Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre, su familia. ¿Con quién iba a tomar la Santa Cena el Señor Jesús? Con los discípulos. Le iba a tomar con los discípulos, ¿pero por qué? Porque ellos se habían vuelto parte de su familia, esa familia espiritual con la que Dios nos bendice. Por eso podemos llamarnos hermanos, no solo es una palabra que utilizamos por si no sabemos el nombre de alguien, es una palabra maravillosa, podemos llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre que está en los cielos, que se sienta en las alturas, en la eternidad. Ese es nuestro Dios, es nuestro papá, a quien podemos decir, Abba, Padre, papito mío, y eso es ser familia de Dios, hacer su voluntad. Nosotros anhelamos agradar a nuestros padres, pero nosotros como padres también anhelamos que nuestros hijos se comporten bien, que hagan la voluntad, que saquen buenas notas, que aunque estén en clases virtuales, saquen 100 y que se vuelvan expertos en todo lo que están haciendo. Pero eso es lo que Dios quiere también de nosotros como padres. Dios quiere que nosotros nos volvamos familia, haciendo su voluntad, que nos convirtamos en hermano, hermana, madre. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso es lo que Dios busca para llegar a un hogar y celebrar la Santa Cena. Eso es para nosotros, hermanos. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para que ese hogar sea señalado para tomar la Santa Cena. Aleluya. Mire, espero haber dejado ya este punto definido y vamos a pasar al siguiente, en donde dice que Jesús se ciñe los lomos. ¿Se recuerda? Primero había que preparar la casa, luego había que ceñirse. Entonces viene y hay que ceñirse, dice Juan 13 del 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Aleluya, yo me impresioné con esto, hermanos. Miren, el Señor Jesús buscó casa primero y ahora dice, se ciñe. Había que ceñirse, hermanos, y miren, espero con todo mi corazón poder estar dándome a entender, pero el Señor Jesús cumplió la ley, pero nos enseñó el verdadero significado. Este significado iba más allá. El ceñirse es saber de dónde venimos y a dónde vamos. Dios nos amó con amor eterno y nos seguirá amando. Pero hermano, tenemos que conocer nuestro destino. Tenemos que saber para qué estamos en esta tierra. Tenemos que clamarle a Dios y entender esa parte. Y dice que Él sabía qué tiempo estaba viviendo. El ceñirse, nosotros nos podemos ceñir cuando sabemos qué tiempo estamos viviendo. Y estamos viviendo el tiempo final. Nuestro Señor Jesús se acerca y viene pronto por nosotros. Aleluya. Eso
Eso, hermano, tiene que estar grabado en nuestro corazón completamente. Y dice que sabía que tenía todo en sus manos. Dios se lo había dado. Le había dado todas las cosas. O sea, el Señor Jesús las podía tomar. ¿Y sabe qué hace? Se despoja. Dice, se quita su manto. Hermano, mire, maravilloso. Sabiendo que tiene todo, lo que hace es quitarse lo que tiene encima. Se quita todas las cargas, se quita todo aquello que le molesta, que le impide cumplir la obra para lo cual fue enviado. Y viene y dice, no, yo sé a qué vine a esta tierra. Yo sé a qué vine a esta tierra. Se levanta, está en medio de la cena con sus discípulos y se ciñe. Hay que ceñirse. Entonces, mire, voy a avanzar acá para poder entenderlo plenamente. Eso espero. Ceñirse es apretarse la cintura. Mire, usted se pone el pantalón, si le queda flojito, agarra su cincho y se lo ciñe. ¿Para qué? Para estar listo y que no le esté siendo incómodo, para que pueda caminar. Dice Lucas 12:35 que el siervo vigilante está ceñido de lomos, pero mire acá, los lomos, y hay una pequeña gráfica y tal vez no es tan clara, pero me va a servir para explicarle. El pueblo de Dios para salir de Egipto se tenía que ceñir, se tenía que preparar, pero utilizaban túnicas. Entonces, para poder caminar, para poder salir a la batalla, para poder tener acción, tenía que amarrarse la túnica, levantarla, amarrársela. ¿Por qué? Porque con ello iba a estar preparado para el momento que Dios estaba marcando para la vida del pueblo de Dios. Entonces había que alistarse, había que preparar las vestiduras. Hermano, tiempo de preparar nuestras vestiduras. Tienen que estar limpias, tienen que estar sin mancha, sin arruga. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que nos prepare, pero ciñéndonos, poniéndonos ese cinto que viene de parte de Dios, que mire, 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ceñid vuestro entendimiento, entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, como lo hizo el Señor Jesús. Eso fue lo primero que él hizo. Entendía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Nosotros, hermanos, fuimos escogidos por Dios y tenemos que vivir conforme a ese llamamiento que hemos recibido. Nos tenemos que preparar y entender y caminar conforme a esa verdad maravillosa, porque Efesios 6:14 dice, ceñidos con la verdad, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hay que prepararnos, hermanos. La verdad es fundamental en nuestra vida y es un elemento también fundamental en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos marca un tiempo en donde nos acercamos a Dios con un corazón sincero y dice la palabra que Dios ama la verdad en lo íntimo. En la Santa Cena, mire, entendemos que nuestra condición no puede ser la apropiada delante de Dios, pero que debemos de prepararnos y ser transformados por medio del arrepentimiento y acercarnos a Dios para que Él limpie nuestros pecados completamente. Pero es tiempo de ceñirse, es tiempo de alistarse, es tiempo no podemos seguir como estábamos antes. El tiempo de nuestra liberación se acerca. Nuestro Salvador está más cerca que cuando creímos. La promesa está, yo lo diría, si lo vivíamos en una escala de tiempo, ya el reloj está por llegar a la hora en donde Dios nos está marcando el tiempo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús lo que hizo previamente, cuando vemos que se ciñó, dice que se sabía que se había acercado su tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestro tiempo también se ha acercado. El tiempo de las promesas para la iglesia ha llegado, así que preparémonos, hermanos. Aleluya. Voy a seguir avanzando, pero mire, ya vimos, el Señor Jesús, tal y como lo decía el Éxodo, preparó una casa para comer en familia. La casa fue la del hombre que llevaba el cántaro, la familia fueron los discípulos y luego se ciñe. Ahora, preparando los pies, decía
que había que ponerse el calzado en los pies. Y quiero leerle Juan 13:5. Dice, luego puso agua en el lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es la explicación, hermanos, del libro de Éxodo. El Señor Jesús estaba cumpliendo cada una de las instrucciones que ahí están escritas. Pero mire, decía, hay que ponerse el calzado en los pies para poder salir, para poder ser libres, hay que ponerse el calzado. Pero el Señor Jesús hizo algo previamente y mire, calzado en los pies, viene y ahora se va a los pies de los discípulos. Los lava. Los toma, ya estaba ceñido, tenía la toalla. Y siendo Dios, teniendo todas las cosas en sus manos, baja de su trono y toma forma de hombre. Toma forma de hombre y nace en esta tierra y se convierte en siervo, hermano. Qué Dios más maravilloso el que tenemos. Y esto era una tarea para los siervos. Pero el Señor Jesús nos enseña que el mayor le sirve al menor. Y siendo Él el más grande de todo el universo, lo más extraordinario, viene y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Tanto así que viene Pedro y le dice, no, a mí no me laves. Y le dice, si no te limpias, no tendrás, no vas a alcanzar todas las promesas que hay para ti. No vas a tener parte conmigo. Entonces le dice, entonces báñame todo. Ya se iba al extremo, pero acá lo que estaba sucediendo era que tenía que haber un proceso de preparación de los pies para ponerse el calzado, y era el lavarse los pies. El lavatorio de pies, hermanos, es algo extraordinario, hermoso sin duda alguna. Y déjeme ir al libro de Lucas 15, capítulo 22, cuando dice que nos habla de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió lo que le correspondía de su herencia, se lo pidió al papá. A mis hijos les encanta esta parábola y me piden que se las cuente siempre, por cierto. Y viene el hijo pródigo, toma todo lo que tiene y se lo va a gastar con sus amigos. Solo le dice adiós a su papá, se va, se gasta todo, llega un tiempo de hambre muy fuerte y luego vuelve en sí y dice, en la casa de mi papá hay alimento. Pero él sabía que había pecado y dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No era digno de ser llamado hijo, esa era la condición que él sentía, hermano. Tal vez tú estás escuchando hoy y dijiste, no voy a tomar la Santa Cena, ¿será que la tomo? No la tomo porque no se siente digno. Hoy yo le digo, hermano, sé que está en su hogar, Dios nos hace dignos, Dios nos limpia, Dios lava nuestros pies. Y viene a mi mente una de las experiencias más, tal vez hermosas de mi vida, voy a decir, en donde recuerdo que estaba jovencito, hace muchos años, y andaba, lo voy a decir así, inestable en mis caminos. No había encontrado lo que Dios quería para mi vida. Y estaba el templo y recuerdo que en el púlpito de nuestro apóstol había una fuente de agua y vino un servicio de jóvenes. Y ahí estaba platicando con los jóvenes, codeándome, molestando tal vez. Hasta recuerdo bien porque de repente me empezaron a llamar y a decirme que tenía que ir al frente. Y me estaba llamando uno de los hermanos que estaba llamando a los hermanos que iban a servir en el departamento. Yo me impresioné, pero no se quedó todo ahí. Vino uno de los hermanos de las autoridades que Dios había puesto sobre mi cabeza en ese tiempo y me dice, Julio, vení para acá, vení, acércate. Y me dice, quítate los zapatos rápido. Y yo así como que, ¿qué hice? Quítate los zapatos, me dijo. Entonces me los quité, pero rápido, me dijo. Ahora quítate los calcetines, y me los quité. Y tomó mis pies y tomó el agua de esa fuente y los empezó a lavar. Y empezó a declarar unas bendiciones tan grandes sobre mi vida, hermano, para que mi caminar cambiara, para que pudiera mantenerme en el camino de santidad y por torpe que fuera,
no me apartara de Él y que pudiera andar conforme al plan que Dios había escrito de antemano para mi vida. Créame, mi corazón se quebranta en este momento porque lo puedo recordar y saber que Dios tuvo el cuidado de limpiar mis pies, de limpiar mi caminar para que éste cambiara. Y Dios quiere que nuestros pies estén limpios para que podamos ponernos el calzado del Evangelio y ponernos todo lo que Dios manda, vestirnos como es apropiado, y que así como el hijo pródigo, que no se merecía nada, pero el Padre se lo dio todo cuando regresó, se le pongan vestidos, que se le ponga anillo en su mano, señal de un pacto y de promesas que Dios trae para nuestras vidas, y que pongan sandalias sobre sus pies porque ha sido limpiado. Así es el proceso que el Señor Jesús nos enseña del libro de Éxodo a los evangelios, que el calzado se pone cuando los pies están limpios. Tiempo de limpiarnos, tiempo de arrepentirnos. Antes de tomar la Santa Cena, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Si le hemos fallado, este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Voy a avanzar, me queda poco tiempo, vamos a ir compresionando acá. Dice, luego, Jesús preparando el cayado. ¿Por qué? Porque había que llevar el cayado, el borrón en la mano. Y quiero leerle el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31, en donde dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ah, Dios mío. Él sabía que él era el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor su vida da por las ovejas. Esa era la señal. Y estaba escrito por los profetas que el pastor iba a ser herido. Pero ¿saben? El Señor Jesús no se inmutó, no cambió ante eso, sino que permaneció. Y dijo, muchos de vosotros, no dijo nosotros, dijo de ustedes. Él estaba manteniendo la cordura, sabía qué era lo que estaba sucediendo y se estaba preparando para ello. Y está diciendo, las ovejas se dispersarán. ¿Por qué? Porque iba a venir un momento de prueba, un momento difícil. Pero déjeme llevarlo al Salmo capítulo 23, verso 4. ¿Y qué es lo que esto significa para nosotros? El Señor Jesús no tenía temor de lo que tenía que enfrentar. Iba a enfrentar la misma muerte, iba a enfrentar el lago de fuego, iba a pagar por nuestros pecados. Y él sabía que iba a ser un acto de amor, pero también que todo lo que iba a suceder, que por lo menos en mi mente no alcanzo a entender ese sacrificio tan amplio y maravilloso que él hizo y todo lo que llevó. Logro entender algunos extractos, pero no todo. Pero mire, acá viene y dice, Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero ¿qué está diciendo acá? Que ese pastor con su cayado nos infunde aliento y quita todo temor de nuestros corazones. Hermanos, miren, estamos viviendo un tiempo en donde nos tratan de meter miedo. Y a algunos nos da miedo. Yo por ratos he tenido miedo, soy honesto. Me cuido y todo, pero confío más en mi Dios. Y mire, tenemos que estar preparados y saber a quién vamos. Dice su palabra que Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Le voy a contar un breve testimonio de mi esposa, pero recuerdo que mi suegro estaba padeciendo de un cáncer terminal, ya está en los últimos momentos de su vida. Mi esposa me dijo, mira, voy a ir a orar con él, por él. Y fue. Y se dio el momento en el que estaba toda su familia reunida. Y cuando estaban todos ahí, mi esposa hizo una oración por mi suegro. Pero yo, mire, si algo le he aprendido a mi esposa es a orar, en verdad.
pero ella empezó a orar por su papá y le decía, papá, ya tu hora se acercó, le dice, te vas a encontrar con el pastor, pero antes de eso vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero no tengas miedo, porque cuando estés caminando lo vas a ver, le dijo, y lo vas a reconocer porque en su mano tiene vara y tiene cayado, le dijo. Una oración preciosa, la verdad, yo a la fecha la recuerdo. Y esa misma noche mi suegro estaba así acostado cuando las personas que estaban con él mencionan que él abrió sus ojos y dijo, Jesús, mucho gusto, dijo. Cerró sus ojos y partió. ¿Qué le quiero decir? Que yo creo con todo mi corazón que él vio al Señor Jesús un momento antes de partir. Vio la vara y el cayado y no tuvo temor en ese momento. Nosotros, aunque estemos viendo que hay muerte, que hay padecimientos, tomémonos del Señor Jesús, de nuestro pastor, del pastor de las ovejas, del buen pastor, porque Él nos va a guardar, nos librará de todo mal. Israel al salir de Egipto tuvo que salir confiado de lo que iba a venir. Por cuestiones de tiempo voy apresuradamente, como dice, había que comer apresuradamente y ahora yo empiezo a compresionar para terminar, hermano. Mire, dice que cuando el Señor Jesús estaba tomando la cena, mire, se acercó Judas que lo iba a entregar. Dice Juan 13:27. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Dicen otras versiones, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero esta me gustó a mí, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Mire, ¿cómo había que hacer, tomar la Santa Cena? Apresuradamente. Había que tomarla. ¿Y qué significado tiene esto para nuestra vida, hermano? Esto es maravilloso. Mire, el Señor Jesús tenía que dar su vida. Iba a entregar su vida en ese momento. Pero no estaba poniendo límites, no estaba retrasando la obra que tenía que hacer. El llamado que tenía, el plan perfecto de Dios se estaba cumpliendo en ese momento y lo que le dice a Judas es, apresúrate para que esto suceda. Me imagino que Dios veía a sus discípulos, veía a la gente que estaba afuera, a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los que le necesitaban y dijo, urge que haga este sacrificio, apresúrate. Pero ese mismo sentir debe de existir en nuestros corazones, hermanos. Y miren cómo se comía el cordero, se comía apresuradamente. Si hoy hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón y que lo ha estado pensando y dice, bueno, cuando acabe la pandemia acepto. No, es tiempo hoy de que te apresures y aceptes al Señor Jesús en tu corazón y lo invites a venir a tu vida y que sea Él el Señor y Salvador. Para eso fue su sacrificio. Él no puso límites, no escatimó, sino que dijo, apresúrate, sabiendo que iba a la cruz del Calvario. El Señor Jesús viene y dice, apresúrate, por amor lo voy a hacer. Por amor a nosotros que estamos reunidos hoy ante la mesa, el Señor Jesús dio su vida. Y por aquellos que faltan. Apresurémonos a trasladar ese mensaje, hermanos. Aleluya. Mire, aquí voy a dejar un par de versículos. Dice que rápidamente Rebeca vació el cántaro, otras versiones dicen apresuradamente. La obra de Dios, lo espiritual, se hace rápidamente, apresuradamente. No debemos de posponerlo. Si Dios pone hoy algo en nuestro corazón, si hoy le tenemos que ir a hablar a alguien, hoy lo tenemos que hacer. Si Dios está poniendo en tu corazón que ayudes a alguna familia que está pasando necesidad, hazlo apresuradamente, no lo dejes pasar. Génesis 33:13 dice que los pequeños, los tiernos, los jóvenes, los inmaduros, no podían caminar apresuradamente. Y entonces ellos podían morir. Ahora nosotros, los que somos maduros, debemos de caminar apresuradamente, pero para morir, hermano. Voy a ir terminando para cumplir con el tiempo, espero. Pero hago el resumen.
La Santa Cena se comía en casa. Es llevar, ¿en qué casa la va a comer el Señor Jesús? En la casa de aquellos que llevan cántaro, que llevan la palabra de Dios, que son sus discípulos y que se convierten en su familia. Con los lomos ceñidos, esto es servir y permanecer en la verdad, tal y como el Señor Jesús nos lo enseñó. Las sandalias en los pies es limpiar el caminar, es la administración, el arrepentimiento que hoy tiene que existir en nuestros corazones. El cayado en la mano, la función pastoral, esa bendición, cobertura que tenemos, que nos lleva a echar fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. No hay mayor amor que este. El amor de Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros. Eso es la Santa Cena. Y había que comerlo apresuradamente. Eso es dar nuestra vida hoy, llenarnos de Él. Si Dios nos está llamando, cumplir e ir apresuradamente para cumplir ello. Aleluya. Habiendo dicho esto, hermano, yo le invito a que nos preparemos para comer la Santa Cena. Hemos compartido esta palabra y hoy sabemos que debemos de prepararnos en nuestra vida, pero no solo en lo físico, que fue como físicamente se preparó el pueblo para salir de Egipto. Hoy preparémonos en lo espiritual, porque nuestra salida está cercana. La Santa Cena es una enseñanza escatológica y nos enseña del final de los tiempos y de la salida de nosotros como pueblo de Dios de esta tierra, la cual se acerca. Yo quiero pedirle que pueda preparar los elementos, el pan, el vino, y vamos a administrarlos en este momento. Quiero ir al libro de Mateo 26, de los versículos 26 a 29 para hacer esto. Quiero invitarle que tome los elementos en su mano y que en ese momento nos pongamos delante de Dios. Ahí en donde usted está, tal vez está con su familia, tal vez está solito en este momento, no sé cómo, pero Dios lo está viendo. Yo quiero pedirle que tome el pan y el vino en sus manos. Son símbolo del sacrificio del Señor Jesús. Él se preparó para lo que estaba sucediendo en ese momento y estaba cambiando un tiempo. Porque el cordero que antes era sacrificado en el antiguo pacto fue sustituido por el sacrificio del Señor Jesús. Y ahora nosotros nos preparamos para poder participar en la mesa y acercarnos al Señor. Dice el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan representa la muerte. Muramos hoy a nuestros pecados. Muramos hoy a todo aquello que veníamos haciendo que no era agradable delante de Dios. Y pidámosle perdón por todo lo que hayamos hecho, que haya sido desagradable delante de Él, que estuviese fuera de su voluntad, que no cumpliera con los propósitos de Dios para nuestra vida. Si te habías desviado en tu caminar, hoy es tiempo de volver, de que seas limpiado por esa bondad de Dios que te conduce al arrepentimiento y que te acerques, que confieses tu pecado, te apartes. Delante de Dios hazlo en este momento para que podamos participar del pan. Comamos del pan, hermano. Aleluya. Dice que tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Aleluya, miren, esta sangre fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados. Levante la copa en alto y tomémosla juntos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios.
tomamos la sangre del nuevo pacto, tus promesas. Tú nos libertas y nos sanas, Señor, a través de este sacrificio perfecto que hoy, Señor, recordamos por medio de la Santa Cena. Aleluya. Y así nos preparamos, hermano, con estos elementos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo le invito a que levante sus manos y que le dé gracias a Dios allá en donde está. Bendiga el nombre del Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has concedido. Te pedimos que bendigas cada hogar, que podamos prepararnos, Señor, espiritualmente, tal y como tú nos lo has enseñado a través de las Escrituras, para que podamos, Señor, tener tu presencia en nuestro hogar, pero sobre todo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, amado hermano. Aleluya. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.